En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Un saludo de paz y bien, queridos hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos encontramos en nuestra lección número 30 del proceso de consagración a Jesús por María. Estamos en esta lección número 30 de este cuarto bloque del conocimiento de Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca del misterio de la redención, del misterio de la salvación, de la muerte en cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y este tema lleva por título "Y muerte de cruz". Realmente Jesucristo ha nacido, vino a este mundo por medio de María Santísima, nuestra Madre, para que se cumpliera el plan de salvación que Dios ya había establecido desde el principio. Cuando el hombre y la mujer pecaron, desobedecieron a Dios, Dios ya tenía un plan para rescatar al hombre, porque sabía muy bien que nuestra condición humana, o a causa de la desobediencia que entró la perdición al mundo, pues Dios quería salvarnos a cada uno de nosotros. Y Dios sabía también que nuestra condición humana no era muy favorable para poder alcanzar por sí solos esta esencia o este regalo de la salvación. Es por eso que Jesús viene, Jesús se encarna en las purísimas entrañas de María Santísima, la Virgen, su madre, y al mismo tiempo nace de María, tomando forma de nuestra humanidad. Es así que Jesús, durante todo este ministerio o esta misión pública que Jesús tuvo, siempre nos ha hablado de la vida nueva, siempre nos ha hablado de la salvación, del rescate, de devolvernos la gracia con el Padre, ¿no? Entonces, esto lo encontramos en Juan 19, capítulo 16 al 30, que nos hablan precisamente de la muerte de Jesucristo, el proceso de la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿no? Entonces, Jesús vino a rescatarnos del pecado. Jesús vino a abolir las obras de Satanás, a destruir los planes de Satanás. ¿Para qué? Para que nosotros podamos volver a la vida, para que nosotros podamos volver a esa reconciliación con Dios, a esa amistad con Dios. Entonces, queridos hermanos, Jesús, el Señor, realmente asume todas nuestras consecuencias, asume nuestra naturaleza herida, asume nuestro pecado, y el justo se hace injusto, el santo se hace pecador por nosotros. Y todo eso lo lleva ¿a dónde? Lo lleva a la cruz. Jesús se deja crucificar, Jesús se deja clavar en la cruz por amor a ti, por amor a mí. O sea, veíamos en la primera lección de este bloque que Dios es amor, y que tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo único, Jesucristo, para que todo el que cree en Él no se pierda. Entonces Jesús vino a rescatar al hombre, vino a rescatar a los hombres, te vino a rescatar a mí, a ti, y me vino a rescatar a mí. Querido hermano, Jesucristo se hace, digamos, como ese hombre pecador por nosotros, para que pueda salvarnos, para que pueda rescatarnos. Valemos la sangre de Cristo. Nuestro precio de rescate, nuestro precio de salvación tiene realmente un valor incalculable, un valor que nadie lo puede alcanzar. Valemos la sangre de Cristo, valemos la sangre de Cristo. Entonces, esta crucifixión o esta muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por amor a nosotros, en donde se dejó flagelar, en donde se dejó azotar por nosotros, realmente eran nuestros pecados, eran nuestros insultos, eran nuestras desavenencias, quienes realmente azotaban a Jesucristo, quienes realmente lapidaban a Jesucristo, abofeteaban a Jesucristo, se burlaban de Jesucristo. Eran nuestros pecados, no eran los verdugos, éramos nosotros mismos, mis queridos hermanos, quienes hemos ido lastimando a Jesús. Por eso cada pecado mortal que nosotros cometemos, aún ponemos la lanza y hacemos sangrar las heridas de nuestro Señor Jesucristo.
Queridos hermanos, entonces, ¿qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 603? Jesús conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado, pero en el amor redentor que la unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con la relación a Dios por nuestro pecado, hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, que Jesús conoció la reprobación como si él mismo hubiese sido pecador, como si él mismo hubiese cometido la falta, ¿no? Jesús tuvo que sentir todo eso por amor a nosotros. Entonces vamos a ver algunos efectos de la pasión de Cristo, y Santo Tomás de Aquino nos lo dice. Santo Tomás de Aquino dice que la pasión de Cristo realmente asume algunos efectos en nuestra vida, asume algunas, digamos, consecuencias en la vida del cristiano, en la vida del hombre. Vamos a ver cuál es el primer efecto de la pasión de Cristo en nuestras vidas. Es, primero, que nos libró ¿de dónde? Del pecado, ¿no? Entonces el primer efecto de esto es que Jesús nos libra del pecado. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Nos dice la palabra en Apocalipsis: nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Entonces, queridos hermanos, realmente Jesús con su muerte en la cruz nos limpia, nos libra del pecado, nos salva del pecado, a tal punto que dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 603, sigue diciendo que Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, Jesús tuvo que asumir sí o sí esta muerte en la cruz. ¿Para qué? Para que nos pueda librar del pecado, porque con el pecado nosotros teníamos una enemistad con Dios y no podíamos amistarnos con Dios. Entonces era necesario esa muerte de Jesucristo. ¿Para qué? Para que me libre del pecado y al mismo tiempo pueda amistarme con Dios. Cuando Jesús muere, cuando Jesús exhala su último suspiro en la cruz, se rompen todas las cadenas de esclavitudes y quedamos libres. Y en la cruz, y la muerte en la cruz nos hace libres. Estamos libres, queridos hermanos. Jesús nos salva. Esto es el gran misterio pascual en la que se centra la buena noticia de la iglesia, en donde se centra la buena noticia. Es el misterio de los misterios. Es el misterio de los misterios. Entonces, ¿para qué Jesús se deja flagelar, o para qué Jesús se deja mutilar en la cruz? Uno, para librarnos del pecado, para librarnos del pecado. Segundo, nos dice que Jesús, o un efecto de la muerte de Jesús en la cruz, es precisamente que nos libra del poder del diablo. Nos libra del poder de Satanás, y esto lo encontramos en Juan capítulo 12, versículo del 31 al 32. Dice la palabra: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera, y yo, si fuese levantado, todo lo traeré hacia mí. Así el demonio pierde poder sobre el hombre, y a partir de ese momento es como un perro amarrado. El segundo efecto, entonces, queridos hermanos, de la muerte de Jesús en la cruz es que nos libra del poder del demonio, nos libra del poder del diablo. Aquí Juan 12, 31 al 32 nos habla precisamente que cuando Jesús es levantado, a todo el mundo lo traerá hacia él. Es aquí donde el demonio pierde ese poder sobre el hombre, y a partir de ese momento es como que Satanás es un perro amarrado y que solo muerde a aquel que se acerca a ese perro que está amarrado, ¿no? Entonces, queridos hermanos, aquí Satanás, con la muerte de Jesús en la cruz, Satanás pierde el poder sobre nosotros. No tiene autoridad, no tiene poder sobre nosotros. Él está como un perro atado a una columna, y cuando nosotros nos acercamos a ese perro, entonces él nos muerde. Pero por sí solo él no puede mordernos. ¿Por qué? Porque Satanás ya ha sido derrotado, Satanás ya ha sido vencido. ¿Dónde? Con Jesús en la muerte en la cruz. Jesús derrotó a Satanás, Jesús venció a Satanás, y nosotros estamos llamados también a vencer junto con Jesús, a vencer junto con Jesús. No, entonces Dios muere, o Jesús muere en la cruz. ¿Por qué? Para librarnos
del poder de Satanás. Tercer efecto, para que nos libre de la pena del pecado. ¿Y cuál es esa pena mayor del pecado? El infierno. El infierno es la pena mayor del pecado. Y eso nos dice Isaías en su capítulo 53, versículo 4. Él fue ciertamente quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Jesucristo, al ser crucificado, al ser llevado a la cruz, realmente Jesús asume todas nuestras consecuencias, asume nuestras enfermedades, asume nuestros pecados y lo deja clavado en la cruz. Lo deja clavado en la cruz. Lo que la cruz antes era un signo de maldición, con Jesucristo la cruz se vuelve un signo de bendición. Entonces la cruz me recuerda a mí el gran sacrificio que mi Dios hizo para que yo esté libre, para que yo esté rescatado, para que yo esté realmente libre y en amistad con el Señor. Por eso es bueno que los cristianos tengamos un crucifijo. ¿Para qué? Para que nos recuerde el gran valor de nuestro rescate, el gran valor de nuestra liberación. Queridos hermanos, si nosotros vamos a entender el valor de la cruz, entonces todo en nuestra vida va a tener sentido, todo en nuestra vida va a cambiar. Jesucristo muere, ¿para qué? Para que nos libre de la pena, ¿no? ¿Y cuál es esa pena mayor? Es la pena del infierno. Otro efecto de la muerte de Jesús o de la pasión de Cristo es precisamente que nos reconcilia con Dios, ¿no? Nos reconcilia con Dios. ¿Cómo es esto? Es decir, que en Romanos 5:10 vemos que fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Con el pecado nosotros hemos estado alejados, hemos estado en enemistad con Dios, ¿Por qué? Porque el que peca se hace enemigo de Dios. El que está en pecado se hace enemigo de Dios. El que es rebelde está en contra de Dios. Entonces, con el pecado nosotros hemos estado enemistados con Dios. Hemos estado enemistados. Y Jesucristo, al morir en la cruz, nos reconcilia, nos abre el camino de la reconciliación con el Padre. Entonces Jesús, un efecto es que la muerte de Jesús trae para el hombre, una reconciliación con Dios. También nos abre, otro efecto es que nos abre las puertas del cielo. Nos abre las puertas del cielo. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Nos dice, en virtud de la sangre de Cristo tenemos firme confianza de entrar en el santuario que Él nos abrió. La muerte de Jesús es la llave para el hombre para que podamos ingresar al reino de los cielos. La cruz es la llave para alcanzar el reino de los cielos. Sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay resurrección, sin cruz no hay cielo, sin cruz no hay paraíso. Entonces Jesús, con su muerte en la cruz, ¿qué cosa hace? Abre las puertas del cielo para ti y para mí, ¿no? Entonces, esto es un efecto también de la muerte o la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y el último es la exaltación del propio Cristo, y esto lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo del 8 al 11, que nos dice, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Realmente Jesús es exaltado en la cruz. Ahí el mismo centurión dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, ¿no? Entonces Jesús en la cruz es exaltado, Jesucristo en la cruz es reconocido, Jesús en la cruz realmente asume ese señorío para toda la humanidad, para toda la historia, en todos los tiempos, ¿no? Entonces, la exaltación del propio Cristo. Acá están los 6 efectos que Santo Tomás de Aquino nos habla acerca de la pasión en la vida del cristiano, También vamos a ver acerca de la predicación de la cruz. Realmente
muchos de los apóstoles de Jesús pensaron que cuando vieron al Maestro en la cruz realmente ha sido un fracaso. Y no es un fracaso, sino todo lo contrario. Jesucristo en la cruz muestra su gran naturaleza divina, una naturaleza vinculada por el amor, manifiesta su realeza, y esto lo vemos en Juan 19:19, en donde Pilato, dice la palabra, Pilato redactó una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito decía: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Esto lo vio claramente el buen ladrón cuando dijo en Lucas 32:42, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y dónde debe estar el rey? En su trono, ¿verdad? ¿Y cuál es el trono de Jesús? Es la cruz, ¿no? Entonces Jesús en la cruz, entonces, queridos hermanos, es la que asume su realeza, pero una realeza de amor, una realeza de entrega, una realeza de desprendimiento, porque el Señor no se guardó nada para Él. Jesús vino a entregarse, Jesús vino a donarse, y la prueba más grande y fidedigna de esa entrega es precisamente ver al crucificado. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 23 nos dice: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. O sea, la predicación de los apóstoles siempre se ha basado precisamente en este acontecimiento, en este misterio, ¿no?, de la cruz, de la muerte del Mesías en la cruz. ¿Por qué? Porque por medio de la muerte de Jesús se viene la salvación al mundo, viene la salvación a los hombres. Entonces el mensaje central de la buena nueva siempre ha sido, ¿qué cosa? Esto, en la cruz. Los apóstoles siempre han hablado de la cruz y de cómo por medio de ese sacrificio de Jesús hemos obtenido la gracia de poder amistarnos con Dios, de poder reconciliarnos con Dios, ¿no? Entonces, entonces la cruz tiene un gran significado para la vida del cristiano. Aquel que desprecia la cruz realmente no es un buen cristiano. Todos tenemos cruces y tenemos que abrazar la cruz, así como Jesús se dejó abrazar en la cruz, así como Jesús abrazó su cruz. Queridos hermanos, entonces la predicación de nuestros hermanos, de los apóstoles, siempre se ha basado precisamente en esto, una predicación cristocéntrica, pero centrado al mismo tiempo en ese sacrificio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, Muy bien. Entonces así vamos viendo también en Gálatas capítulo 6 versículo 14, en Filipenses capítulo 3 versículo 18, ¿no?, en donde dice: el único que odia con todas sus fuerzas, ¿no?, el único que odia con todas sus fuerzas la cruz es Satanás, porque sabe que ahí ha sido derrotado, porque sabe que ahí hay salvación, porque sabe que ahí hay vida, porque sabe que ahí hay éxito, donde otros ven fracaso, donde otros ven muerte. Jesús cambia ese sentido. Por eso Satanás odia realmente la cruz. Odia la cruz y no va a querer que nosotros tengamos cruces. No va a querer que nosotros miremos al crucificado. Porque Satanás ha sido derrotado, ha sido vencido. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz ha sido derrotado Satanás. Así que mi hermano, mi hermana, es bueno de que tengas un crucifijo. Es bueno de que tengas un crucifijo en tu casa para que te recuerde la victoria de Jesús, el triunfo de Jesús sobre la muerte y de cómo Jesús a través de la cruz realmente ha derrotado. ¿Qué cosa? Ha derrotado a Satanás. Ha derrotado a Satanás. Jesucristo en la cruz hace suya nuestra oración, ¿no? Hace suya nuestra oración en donde nosotros clamamos a Dios. Quizás nuestra alma clama a Dios en decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús, cuando da ese grito: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere nuestro Señor, realmente todas esas cadenas pesadas, esas cargas pesadas que íbamos llevando, se vienen abajo, ¿no? Se vienen abajo. Y Satanás grita, da ese grito de dolor, da ese grito de odio, da ese grito de rabia, porque Dios lo ha vencido. Y Dios siempre vencerá. Dios siempre vencerá. Satanás no tiene más poder que Dios nuestro Señor. Jesús es más poderoso que Satanás.
Jesús es más poderoso que Satanás. Por eso San Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Si comprendiéramos esto e hiciéramos pan de vida esta frase de San Pablo, realmente saldríamos victoriosos, saldríamos victoriosos de toda prueba, de toda prueba. Pero Jesús no se quedó en la cruz, Jesús ha resucitado, Jesucristo ha resucitado, ¿no? Jesucristo, nos dice el catecismo en el numeral 640, el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas como la atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo hacia el año 56 puede escribir a los Corintios, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí qué cosa de la tradición viva de la resurrección de Jesucristo que recibió después de su conversión. O sea, los apóstoles desde que Jesús ya ascendió a los cielos y recibieron la fuerza del Espíritu Santo, empezaron ¿qué cosa? Empezaron a dar testimonio de este acontecimiento, de que Cristo murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, y que resucitó, y que este es un testimonio vivo, es un testimonio, como se le puede decir, una tradición, la tradición del magisterio, la tradición oral de los acontecimientos realizados, queridos hermanos, ¿no? Entonces, 1 Corintios 15:14 nos dice, si no resucitó Cristo, nuestra predicación sería en vano, y vana también sería nuestra fe. Realmente, si Cristo no hubiese resucitado, si la ciencia hubiese descubierto los huesos de Jesús en su tumba o la tumba de Jesús, prácticamente nuestra fe sería en vana. Pero no encontraron nada. Y Jesucristo, realmente esa resurrección de Cristo, realmente hace ¿qué cosa? Que nuestra fe sea una fe viva, una fe eficaz. Hay una necesidad tremenda en nuestro corazón de meditar la pasión de Cristo. Tenemos que meditar esa pasión de Jesús, queridos hermanos, en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo pan de vida, esa pasión de Jesucristo. Tú y yo tenemos que meditar esa pasión. Meditemos la pasión y van a ver cómo nuestra vida realmente, queridos hermanos, empieza a tomar un sentido distinto. Cuando nosotros vivimos la pasión en nuestras vidas, nos asemejamos más a Jesús y nos unimos más a Jesús. Hay una oración al Cristo del Calvario, ¿no? La voy a leer, esta oración muy bellísima, esta oración, que nos habla precisamente todo aquel acontecimiento, ¿no? Por las cuales nosotros nos dirigimos a ese Cristo, ¿no? Dice, en esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias, el ímpetu del ruego que traía, y se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí, junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. Es una oración muy bonita, oración al Cristo del Calvario. Muy bien, vamos a orar. Vamos a decir, amado Jesús, en este día hemos aprendido que tu muerte en la cruz tiene un gran valor para nosotros, un gran efecto para nosotros. Ayúdanos a valorarte, Jesús, en la cruz. Ayúdanos a contemplar tu pasión en nuestras vidas y que tu pasión quede grabada siempre en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a contemplar y acompañarte en esos momentos de angustia, en esos momentos de dolor, de sufrimiento que tú atravesaste, Señor, por amor a cada uno de nosotros. Ten misericordia, Jesús, de nosotros, tus hijos. Y hoy,
al estar delante de ti, Señor, te queremos invocar tu preciosa sangre para que se derrame sobre nosotros, invocar tu Espíritu para que descienda sobre nosotros y todas las gracias necesarias para nuestra salvación que produce tu pasión, tu muerte en la cruz. Mira, Jesús, nuestros corazones y cómo tú nos encuentras. Hoy que podamos decir nosotros también, acuérdate de mí, Señor, como el buen ladrón. Y danos esa promesa, Señor, de que siempre estaremos contigo, hoy y siempre. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu muerte en la cruz, Señor. Gracias por salvarme, gracias por rescatarme. Ayúdame, Jesús, a no seguir siendo esclavo. Ayúdame, Jesús, a vivir como verdadero liberto. Solo tú puedes hacerlo, Jesús. Solo tú puedes hacerlo, Jesús. Ayúdame, que quiero ser diferente, que quiero de ahora en adelante, al mirar una imagen crucificada tuya, pueda sentir ese dolor y ese arrepentimiento sincero en mi corazón de todas las veces que te ofendo, Señor. Abrázame, Jesús. Permíteme sostenerte. Apóyate en mí, Jesús. Tus pies adoloridos, tus rodillas, tus piernas. Apóyate en mí, Jesús. Que yo quiero ser ese resorte para que pueda ser menos tu peso en la cruz, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Jesús, y que mi vida sea un lugar agradable para ti. Que mi familia sea un lugar agradable para ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Práctica. La práctica que le vamos a dejar en esta lección, mis queridos hermanos, es que tienen que ver en un clima de oración. Primero tienen que orar. ¿Qué cosa? Van a ver la película de Mel Gibson, ¿no? La Pasión de Cristo, ¿no? ¿Para qué? Para que en ese clima de amor, para que en ese clima de oración podamos entender el gran sacrificio de Jesús, ¿no? La falta muchas veces de amor, la falta, mis hermanos, en nuestras vidas de todas las cosas. Muchas veces la falta de amor, mis hermanos, hace que nosotros no tengamos o no podamos reconocer y tomar importancia del significado de Jesús en la cruz. Y esta película nos va a ayudar mucho, Que Dios y la Virgen los bendigan, alabado sea Jesucristo, y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.